Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Al aire con Franz. En este episodio tendrás la oportunidad de escuchar mi conversación con el profesor Rafael Arraiz Luca, una persona con la que he aprendido mucho gracias a su programa Venezolanos, que se transmite por el circuito Unión Radio y también está disponible en Spotify y YouTube, donde por largas horas que recorro mi país por tierra o avión, me dedico a escuchar cada uno de estos programas porque es una joya audiovisual. La cantidad de cosas que he aprendido de los médicos, de los doctores, de la energía eléctrica, de los trenes en Venezuela, del petróleo, de las migraciones y de personas increíbles y venezolanos que han hecho este país es invaluable. Por eso quiero agradecerte, Rafael, por todo este legado que nos estás dejando a todos los venezolanos. Bueno, hoy vamos a hablar de Rafael Arraiz Luca y espero que disfruten esta entrevista tanto como yo la disfruté. Gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes. Hoy tengo el gusto de estar con el profesor Rafael Arraiz Luca. Nacido el 3 de enero de 1959, Ujú, tiene en Caracas, sí, es importante recalcarlo, ujú, tiene 66 años de edad. sí, Voy a dar algunos datos relevantes para los que vayan a escuchar esta entrevista. Eres escritor, historiador, ensayista. El título que creo que te hace, el título que creo que mejor te queda es el de profesor. ujú. Eres abogado egresado de UCAP, si no me equivoco. Correcto, sí. Muy pocos lo saben, que eres abogado. Sí, Otros muy poco. dirían, otros dirían otra cosa. Además de eso, eres conductor del programa Venezolanos, transmitido por Unión Radio, que cuenta con más de 350 capítulos de personajes y sobre la historia de Venezuela, razón por la cual te descubrí, que debo agradecerle a mi amigo Juan, que seguro va a disfrutar este programa. Además de eso, eres escritor de algunas obras como Caracas, Historia de una ciudad, y sobre el reciente libro de José Antonio Páez. Muy bien. Me gusta normalmente poner un título Mm, que permite dar un poco una autopista sobre la cual se va a conducir este episodio, y el título que escogí será Entre catedrales de papel y templos budistas. está bien. Así que bueno, me gustaría agradecerte, por supuesto, por acompañarme a mí y a mis amigos en las largas horas mientras recorrimos las carreteras y autopistas de Venezuela con tu programa, porque hemos aprendido muchas cosas sobre nuestro país y nuestra patria en el programa Venezolanos. Además, he descubierto la vida de personas increíbles, desde artistas, médicos, pintores y artistas, por ejemplo, como Teresa Carreño y el programa de Teresa, que fue un programa que disfruté mucho, ¿no? Y con muchas curiosidades. Creo que se Claro. casó entre 3 o 4 veces, ¿no? 4 parejas tuvo Sí, Teresa. creo que hasta 4, sí, 4. Sí. Pero bueno, ya para arrancar, de bien nacidos, ser agradecidos. Profesor, ¿cómo fue su infancia en Caracas? ¿Qué lo marcó? ¿Qué recuerda de su infancia? Bueno, sí, nosotros vivíamos en El Paraíso, en una calle ciega, lo que fue muy importante, porque el salón de juegos, el parque de juegos de los muchachos de la cuadra era la calle. Entonces éramos muchachos callejeros. Estamos hablando de la Caracas de los años 60, una ciudad que apenas tiene 1 millón de habitantes y unos niveles de seguridad muy, muy amplios, muy completos. Y nosotros jugábamos en la calle, hacíamos carruchas, teníamos patinetas, bicicletas, improvisábamos campos de fútbol entre las aceras, jugábamos béisbol. Era una vida de muchachos de la calle que la favorecía el hecho de que la calle era ciega y pasaban muy pocos carros. De modo que mi infancia es una infancia de juegos, de deportes. Yo soy el último de una familia de 4. Mis hermanas son bastante mayores que yo. Mi hermana mayor me llevaba 14 años. Wow, Después, Elisa me lleva 12, Leonor me lleva 7, de modo que yo crecí, como un hijo único, en el sentido de que era el único varón y el último, y mis juegos eran no con mis hermanas, que eran mucho mayores, sino con mis amigos de la calle, ¿no? claro. ¿Qué recuerdas con particular afecto o, o qué cariño te trae a la mente cuando te hablo de tu infancia? ¿Cómo era Caracas en aquel entonces? A Bueno, diferencia era de hoy en una día, ¿no? Que es una ciudad muy cosmopolita, incluso quizás
Me imagino que recuerdas algo de la Caracas de techos rojos, ¿no? Sí, claro. De hecho, mi casa era una casa de tejas, de techos rojos, ¿no? En el Paraíso. Bueno, de esa Caracas recuerdo mucho porque mi abuela tuvo la ocurrencia cuando yo tenía 9 años de regalarme una moto para que sí, para que agarrara calle, una mini moto. Entonces, Una Honda Mini Trail de casualidad. no, una Little Indian Cacique se llamaba, que era una máquina de cortar grama improvisada montada sobre una estructura con 2 ruedas, una cadena y un volante, ¿no? Era una moto casi que artesanal, pero eso me amplió el radio, entonces ya no solo era la calle, el Callejón Machado, donde nosotros vivíamos, sino también la Avenida del Ejército, la Avenida Páez, qué sé yo, toda esa zona del Paraíso, que era una urbanización bellísima con unos árboles muy grandes, unos caobos que fueron sembrados cuando se hizo la urbanización en 1895. De modo que en esa época ya tenían 60 y tantos años, eran árboles enormes. Ahí están, por cierto. De modo que es una infancia en ese sentido muy feliz, muy gregaria, en una ciudad muy amable y muy verde, pues toda esa zona del Paraíso tiene muchos árboles y parques también y plazas, ¿no? Qué bonito. Luego pasas a estudiar Derecho en la UCAB y no sé si su primer trabajo es el de gestor cultural. No, yo primero, cuando estaba en primer año de derecho, hice una pasantía en 2 escritorios. Primero en el escritorio Rodríguez y Mendoza y después en el escritorio de James Rodner. Y ahí me di cuenta de que el derecho me interesaba, por supuesto, me gusta, me interesa, pero no me di cuenta de mi vocación de litigante no estaba presente, digámoslo así. Y empecé a orientarme buscando otras alternativas sin abandonar los estudios de derecho. ¿Cómo terminas en el mundo de la cultura? Bueno, porque me fui inclinando naturalmente a la literatura. En mi casa la relación natural era con la literatura y la pintura, porque mi abuelo, Domingo Luca, a quien yo no conocí porque murió en 1935, era coleccionista y un amante de la pintura y de la fotografía. Él coleccionaba arte venezolano y a su vez era fotógrafo. Entonces mi mamá estaba como muy imantada por la presencia de su padre, que había muerto ya hace muchos años. Y mi padre era escritor, mi madre aficionada también a la literatura, de modo que naturalmente se fue desarrollando en mí la afición por la lectura y por las artes visuales. Entonces, eso hizo fácil que entrara a trabajar en 1980 en la Galería de Arte Nacional, donde ya trabajaba mi hermana mayor, mi hermana Leonor, la que me seguía a mí, que había estudiado diseño gráfico y si era pintora de verdad, yo nunca he sido pintor. Entonces ahí empecé a desarrollar una vida en el mundo cultural caraqueño, venezolano. ¿Qué aprendiste en el mundo cultural? ¿Qué aprendizaje te llevas de haber trabajado en este mundo? Bueno, fueron muchos años, ¿no? Yo empecé a trabajar en el mundo cultural en 1980 y estuve allí hasta 1997, son 16 años. Trabajé en la Galería de Arte Nacional, trabajé en la revista Imagen como jefe de redacción, trabajé en el mundo cultural del Banco Central de Venezuela, después volví y fui subdirector de la Galería de Arte Nacional y después el trabajo más importante que tuve en ese sector público, porque en el privado también lo he desarrollado, fue la presidencia de Monteávil Editores, donde estuve del año 89 al año 94. Después fui a la dirección general del CONAC en el 94 y el 95. Y ese año abandoné el sector cultural,
Me fui a Inglaterra un tiempo, a la Universidad de Warwick, a un visiting fellow, y cuando regresé se presentó la oportunidad de dar clases en la Universidad Metropolitana y entré allí en abril de 1997 y allí estoy. Casi 30 años después, ¿no? 28, sí, 28. 28 Falta años poco después. para los 30. Falta poco para los 30. ¿Crees que podemos o tendríamos que sembrar más cultura en Venezuela? Sí, claro, por supuesto, porque el arte, ya sea musical, pictórico, literario, dancístico, el arte en general es una puerta al desarrollo de la sensibilidad, a una manera de acercarse a la realidad más sensible, vamos a decirlo así. Y eso influye en la formación del niño, del adolescente en líneas generales, ¿no? Bueno, en estos días se están celebrando los 50 años del sistema de orquestas, que ha sido ejemplar como modelo pedagógico musical. Y estamos hablando de 1.200.000 niños que Ya, todos los días reciben ya formación. pasamos el millón. 1.200.000 Wow. que todos los días reciben formación musical. Eso es verdaderamente prodigioso, Bueno, ¿no? el profesor Rubén Cova, quien algún día espero que esté en este espacio, él dice que el sistema es un milagro controlado. ¿Controlado en qué sentido? Bueno, él dice que es un milagro, pero sencillamente controlado, que es la parte de nosotros humana, ¿no? Ya. Que es un milagro musical también, si lo Sí, quieres sí, llamar claro, así. claro, claro. Y no creo que hayan mejores palabras para describir al Sistema Sí, Nacional de Coros y Orquestas Juveniles, a quien hay que mandarle una felicitación por ese trabajo enorme que han hecho por Venezuela. Creo que de todos los mentores que has tenido o personas con las que has trabajado en tu carrera, tuviste una relación cercana, entiendo, con el maestro Abreu. claro, muy cercana. A los 5 años de Monte Ávila, primero él me nombró allí, él era el ministro de Cultura y me nombró sin conocerme, empezamos a trabajar y Sin para, conocerte. sí, sin conocerme. Bueno, alguna información tenía que Sí, tener. claro, había recogido información y empezamos a trabajar y trabajamos 5 años intensamente. Yo aprendí muchísimo con el maestro Abreu. El maestro Abreu trabajaba de 5 de la mañana a 11, 12 de la noche. A mi casa llamaba a las 11, 11:30 de la noche porque no teníamos un tema resuelto para el día siguiente. Era un Wow, trabajo incesante, un gerente excepcional, ¿no? Bueno, una persona así es capaz de crear algo de eso, algo como es el sistema, ¿no? claro. Claro, él era un apóstol, es decir, el maestro Abreu no se casó, no tuvo hijos, toda su vida estaba consagrada El a sistema. su trabajo, ¿no? De modo que es un ejemplo en muchísimos sentidos. ¿Qué aprendiste trabajando con el maestro o qué te recuerdas de él? Bueno, yo recuerdo unas libreticas que tenía el maestro Abreu. Él tenía siempre en el paltó unas libretas y varios colores. Y dependiendo, un día le pregunté, maestro, ¿por qué usted a veces anota una cosa en rojo, otras veces en azul, otras en amarillo? Me dijo que era una clave que le permitía a él organizar las prioridades de los temas y las materias, porque en ese momento era ministro de la Cultura, entonces no era solo la música, era todo el universo cultural que le estaba coordinándolo, ¿no? ¿Qué año era eso cuando él era ministro? De 1989 a 1994, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y el breve gobierno De de Ramón Ramón. Velázquez. Claro. Oye, qué interesante. Sin duda que el maestro Abreu, bueno, logró ese milagro que me permite disfrutar cada vez que voy con mis amigos, mi familia, a vivir, ¿no? Y sentir la música, Sí, junto con esa escuela gigante. Bueno, yo creo que podemos pasar a tu faceta como lector. muy bien. ¿Qué lee Rafael Arraiz? ¿Qué te Bueno, gusta leer? depende de la época de mi vida. Durante muchos años leí poesía sin parar, ¿no? Y eso me llevó a escribir una historia de la poesía venezolana. Hoy en día leo muy poca poesía y hoy en día mayoritariamente leo ensayo y sobre todo ensayo histórico, que es lo que más me interesa hoy en día, la historia venezolana y la historia universal, aunque
Universal te diría que sobre todo historia de América Latina, historia clásica me interesa mucho y el periodo de la Edad Moderna, que es donde yo creo que se definió el mundo que estamos viviendo. Pues es decir, entre la creación de la imprenta en 1448 y la creación de los Estados Unidos en 1776. Ahí está la revolución industrial, ahí está el protestantismo, ahí está la contrarreforma, ahí está el renacimiento, todo lo mejor del mundo moderno que hoy en día tenemos. Si tuvieras la oportunidad de quizás, bueno, analizando la historia, ya que mencionas y entras en este tema, de viajar en el tiempo, ¿a qué momento en particular quisieras ir a observar un poco más en detalle? A mí me gustaría ir a la colonia venezolana, ver cómo funcionaba ese mundo. Y me gustaría hacia finales del siglo XVIII y conocer La en compañía guipuzcoana. sí, y conocer la infancia de José Antonio Páez, de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, de todos esos muchachos, de Carlos Sublet, ver cómo funcionaba ese mundo, cómo era la Venezuela de entonces. Me hubiera gustado estar allí. Bueno, creo que es una respuesta bastante acertada para un venezolano, ¿no? Ahora, comentabas en una biografía que me facilitaste, ahí mencionas que hay un libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas que has releído y que te introdujo en nuevos caminos, quizás De habla niño, ¿no? de niño, Claro, sí, creo. ¿Por sí. qué ese libro específicamente? Ese libro es, a mi juicio, un libro iniciático que introduce al niño en los caminos de la imaginación, porque Alicia se va detrás de un conejo porque tiene curiosidad por el conejo. La curiosidad es la base de todo. Un niño que no tiene curiosidad, una persona adulta que no tiene curiosidad, es como si estuviera muerta. Entonces Alicia siente esa curiosidad, se va detrás del conejo, el conejo se mete por una rendija de un árbol y ella en un momento lo duda, pero se sumerge y llega al subconsciente. Eso es lo que yo creo que está allí. Claro. Ese es el subconsciente, ese mundo de abajo de los sueños, el mundo onírico que nosotros no controlamos desde el consciente y que a la vez es un mundo de imaginación y de locura, porque todo lo que está pasando en ese libro es un disparate increíble, que es muy humorístico también, muy divertido. Eso es un gran libro, Sí, para niños y para adultos. de hecho, dicen que parte de la película de Matrix, que es una película muy interesante, Sí, la vi. surge de ese libro. Posible, Algunas personas me lo han dicho, es posible, sí, algunos no me analistas. extrañaría. Ahora, bueno, has leído una cantidad enorme de libros. Me gustaría saber qué novelas realmente has disfrutado. Muchas, pero la primera, El Quijote. El Quijote lo he leído muchas veces a lo largo de la vida. Que cada 7, 8, 9 años lo leo y es un libro diferente el que estoy leyendo. Por cierto, pronto debo leerlo de nuevo. Ese es un libro cada vez más divertido, cada vez más importante, cada vez toca mayores fibras en mi personalidad. Creo que es un libro que me acompañará toda la vida. Y grandes novelas, imagínate. Cien años de soledad, un libro que he leído muchas veces. El amor en los tiempos del cólera. Cien años de soledad lo he podido haber leído 5 o 6 veces. Estamos hablando de novelas, ¿verdad? Sí. Hay una novela que a mí me ha marcado y que la he leído muchas veces, que es El maestro y Margarita de Mijaíl Bulgakov. Eso es algo excepcional, excepcional, una obra maestra. Y bueno, podría seguir, pero te advierto, la novela no es el género que yo más leo. El que más leo es el ensayo. Curioso, yo tengo un amigo mío, también muy buen lector. Él me dice que, y otros lectores también muy duros, dicen que siempre hay que leer, bueno, un ensayo, un contenido histórico y también un poco de ficción ya en la noche para descansar y dormir bien, ¿no? Es una buena idea, pero para descansar depende de lo que vayas a leer. Si Claro, lees a Poe, no creo que descanses, ¿no? Tiene que ser algo que te ayude a conciliar el claro. sueño, ¿no? Y si tuvieras que quedarte con una sola novela venezolana, ¿con qué te gustaría quedarte?
con una sola novela venezolana. O 2, porque voy a ser generoso hoy. Mira, Doña Bárbara, yo creo que es una gran novela que trabaja los arquetipos de la nacionalidad. Creo que ahí hay una gran obra. Creo que Canaima, del mismo Gallego, es una gran novela también, ese personaje, Marcos Vargas. Creo que allí tenemos novelas importantes. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a Gallegos? Sí, y por una circunstancia muy extraña. ¿Te acuerdas que te hablé de una minimoto que me regaló mi Sí, claro. abuela? Bueno, esa minimoto, el único mecánico que se conseguía en Caracas era el chofer del maestro Gallego. Wow. Entonces yo recuerdo haber llevado la moto metida en la maleta del carro con el chofer que trabajaba en mi casa a la Quinta Sonia en la avenida Luis Roche de Altamira. Nos recibió el chofer de Gallegos y Gallegos estaba en el porche de la casa sentado. Esto ha debido ser en el año 67 o 68 porque Gallegos muere inmediatamente. Y en ese entonces ya Gallegos había perdido un poco la cabeza. Tenía pues demencia, arteriosclerosis senil, pero recuerdo a un señor sentado de pelo blanco, no lo olvidaré jamás, porque me di cuenta que era Gallegos muchísimos años después. Qué interesante. Sí. Bueno, un recuerdo, ¿no? Un O una recuerdo, casualidad. una Es casualidad lo que llamo yo completa. unas casualidades cósmicas que nos Exactamente. van moldeando y son lindos recuerdos que nos llevamos en el maletín de la vida. Sí. Hablas de la lectura como meditación o como un acto. Bueno, la lectura ¿Por qué? cuando tú te metes en el libro, como lo señalan los taoístas dicen que cuando tú estás leyendo y estás en el libro te está hablando. Finalmente, la meditación es concentrarse en una sola cosa. Y si tú estás leyendo muy profundamente, en efecto, tú estás en una meditación concentrativa. En ese sentido, sí. Y es muy distinto leer con concentración total que leer a vuelo de pájaro con un teléfono en la mano u oyendo voces por otro lado. No, hay que meterse en la lectura. Curiosamente, también en países como Suecia, si no me equivoco, ya están entrando en la prohibición de la utilización de iPads y tabletas en los modelos de escuela, de enseñanza, y están regresando al papel y al lápiz, porque hay todo un tema pedagógico y de aprendizaje ahí. Sin duda, los estudios neurológicos más recientes señalan que que el lápiz y la mano y el papel crean unas sinapsis en el cerebro, unas relaciones neuronales que con la computadora no se crean. Y bueno, hay una cosa muy curiosa en el mundo editorial, y es que se creía que iba a desaparecer el libro en papel y ha pasado lo contrario. Lo que más ha crecido en el mundo editorial es la edición por demanda. Es decir, que tú en efecto buscas el libro por el teléfono o por la computadora, pero lo mandas a imprimir y que te lo traigan a tu casa impreso. Es más costoso, sí, es más costoso, pero tener un libro en la mano y olerlo y subrayarlo es insustituible. Entonces es muy interesante esto que ha ocurrido. La gente recurre a las lecturas en ebook y en Kindle, al parecer cuando no tiene alternativa. Probablemente ya hay una generación que sí creció y se acostumbró totalmente a la lectura electrónica y no regresarán nunca al papel. Es posible. No lo creo. Bueno, Sin embargo, me llena de júbilo, como decía el maestro Abreu, cuando veo que prohíben el uso de celulares y tabletas y computadoras en los modelos educativos. En Colombia ya prohibieron en más de 27 colegios el uso de teléfonos, ni siquiera en el transporte lo puedes usar, ya. porque está cambiando todo el modelo social, todo el modelo de interacción. De hecho, Sí. hoy en día las relaciones interpersonales, creo que en Estados Unidos más del 27% de las parejas se conocen online. Bueno, yo creo que eso es muy difícil revertirlo y prohibirlo, no estoy demasiado seguro de que sea eficiente, ¿no? Además, creo que el teléfono es un gran instrumento. Si lo utilizas con inteligencia artificial,
si lo incorporas a la dinámica en la clase con los alumnos, el teléfono es un instrumento a favor, no en contra. Ahora, si lo que estás es jugando truco o baraja o qué sé yo, o dedicado exclusivamente a la pornografía, bueno, entonces ahí el teléfono no te va a servir como instrumento pedagógico, pero yo creo que lo puede ser perfectamente, ¿no? Bueno, el tiempo dirá, yo Sí, creo, como muchas cosas en la vida. sí. Sé que has leído en varias oportunidades a Bertrand Russell, ¿no? ¿Qué has aprendido con Sí. él? ¿Por qué Bueno, es lees un a Russell? autor de mi juventud. Tengo ya tiempo que no lo leo. Fue muy importante alrededor de mis 20 años. Lo leí mucho, creo haber leído casi todo lo que entendía, porque la obra matemática de Bertrand Russell no la puedo entender, ni entonces ni ahora, pero fue un autor importante sin duda en aquel momento, ¿no? ¿Por qué el género que más lees es ensayo? Mira, porque el ensayo me trae varios placeres. Un ensayo bien escrito, como pueden ser los ensayos de Uslar Pietri o de Picón Salas o de Octavio Paz, es un placer estético por la escritura. Pero si además hay información, hay cultura, hay una penetración profunda en el tema que el ensayista está analizando, bueno, pues es un placer doble, ¿no? No solo por la creación literaria, sino por el tema que el ensayista está domesticando, triturando, metabolizando, pues. Has leído también en varias oportunidades a Montaigne, ¿no? Sí, Montaigne. muchísimas veces. Sí, sí. Bueno, ese es el género. Ahí comienza el ensayo moderno, digamos así, ¿no? Es un gran ensayista, sin duda. Con él comienza el ensayo, vamos a llamarlo personal, porque ensayos en la Grecia clásica de alguna manera también los había. Las meditaciones de Marco Aurelio, esos son pequeños ensayos, ¿no? Pero en el mundo moderno, 1530 y pico, por ahí es Montaigne, el que introduce al individuo en todas sus cuitas, en sus vicisitudes, como tema de indagación es Montaigne. ¿Te consideras un estoico? En algunas cosas sí, la verdad, me considero cercano al pensamiento estoico. La verdad es que de los pensadores clásicos, de los griegos, me identifico con algunos de ellos, con la idea del estoicismo. Es que me parece muy cercana al budismo también. ¿Crees que pueden coexistir los dos Yo creo perfectamente? que sí, porque lo que están buscando es la serenidad, es la búsqueda de cierta ecuanimidad en el análisis de las cosas, ¿no? Y del control de las emociones para poder tomar distancia y que la capacidad de análisis no se nuble por las tormentas emocionales, sino tener cierta distancia. En el budismo hay una imagen muy interesante en la que Buda en uno de sus discursos o en el Dhammapada, no me acuerdo en cuál, dice, debes formarte para ser una isla inexpugnable. Es decir, que estés allí tan sólido y tan protegido por tu propia mente, que lo que ocurre alrededor no te destruya, no te afecte, no te influya negativamente. Bueno, eso es estoicismo también en cierto sentido, ¿no? Sí, qué curioso. De los autores que forman parte del estoicismo, ¿cuál te gusta? Mira, hay uno que se llama Diógenes el Cínico, que me parece muy interesante todo lo que él dice, y otros, pero en este momento no los tengo así en la mente claramente dibujados. Las disertaciones de Epicteto las leíste. Sí, interesantes también. Sí. Ahora, también creo que en alguna oportunidad conociste a Jorge Luis Borges, ¿no? Aquí en Aquí en Caracas. Caracas. Sí. Antes de que nos hables de ese momento, porque creo que hay una anécdota también ahí interesante, ¿qué te gusta de la lectura de Borges? No, A bueno. mí en lo particular me resulta un poco difícil de leerla, o quizás no he entrado bien con ficciones, ¿no? Pero Ya. llegará el momento. Mira, esa es la gran escritura en lengua castellana, en español. Borges, digamos,
el gran lujo, porque además es una combinación muy importante, porque Borges no solo es una gran escritura, sino es un hombre muy bien formado por sí mismo, es un autodidacta. Borges es un autodidacta que se leyó todo lo que había que leerse de filosofía, de teatro, de historia, una cultura universal. Y cada cuento o cada ensayo de Borges es una pieza excepcional de conocimiento y de belleza literaria. Eso es muy difícil de conseguir realmente, ¿no? Y es un placer, siempre es un placer la lectura de Borges. Además, todos sus relatos tienen como un mecanismo de relojería, todo encaja perfecto, no hay nada que él no haya pensado, que haya dejado al azar. Es un mundo además onírico, de fantasioso, tiene todos los elementos de una gran literatura. ¿Cuál es tu libro favorito de Borges? Me debato entre ficciones y el Aleph. Esos 2 son los que ¿Por qué el Aleph? bueno, porque ese relato me parece excepcional. Eso que está allí en la casa de Beatriz Viterbo y Carlos Argentino Daneri, descubre que es ese punto que no sabríamos cómo describirlo. Cada lector lo imagina de una manera distinta. Para mí es una especie de como de esfera cristalina que está flotando y que contiene todas las claves del universo En el Aleph. y que está en ese sótano de esa casa. Eso es una metáfora extraordinaria, bellísima, bellísima. Él era muy bueno haciendo todas estas metáforas, ¿no? Y los laberintos. Los laberintos, los tigres, el color amarillo, todo lo que, sobre todo el amarillo, que fue lo que le fue quedando a medida que aumentaba la ceguera, ¿no? Sí, los laberintos eran su fascinación también. Las mujeres, Borges tenía una fascinación por las mujeres también y tuvo muchísimas amigas con las que escribió libros, daba clases. Pero bueno, el tema de la ceguera también lo fue limitando mucho a partir de los 50 años, 40 y tantos años. ¿Dónde murió Borges? En Ginebra. ¿Y en qué año? En 1986, en Ginebra, él se fue a morir allá porque él vivió allí, ahí hizo el bachillerato. Él hizo un bachillerato ginebrino con su padre, su madre y su hermana, que se fueron a vivir a Ginebra y él tenía devoción por Suiza. Bueno, ¿cómo no tenerla, no? Suiza es de los países históricamente más sensatos del mundo. Él tenía esa fascinación por Suiza. Por cierto que hay una anécdota de Borges en el momento de la muerte, él era agnóstico, naturalmente, ¿no? Y en el momento de la muerte, sin embargo, eh, dijo en voz alta el Padre Nuestro, Wow. como se lo había enseñado su abuela inglesa, de apellido Aslam, que le había enseñado a hablar inglés. Y es decir, ha debido ser un Padre Nuestro con variaciones, algunas en relación con el Padre Nuestro católico, porque era un Padre Nuestro protestante Claro. en este caso, ¿no? Y lo dijo allí. Esto me lo contó un tipo que, ¿cómo se llamaba él? Jean-Claude Arles, creo que se llamaba así, pero puede que me equivoque, que era el traductor de Borges al francés, el que llevó a Borges a la Pléiade, que es la Claro, gran imagínate. colección donde están los clásicos universales. Él lo tradujo, este señor que me lo dijo a mí en Edimburgo, porque yo estaba en Edimburgo por pura casualidad con Edwin Williamson, que escribió una biografía de Borges y era amigo mío, y yo estaba en Warwick y me invitó a esa disertación de este señor francés. Y después, como él hablaba perfectamente español, el francés, después me comentó cómo cómo había sido el momento de la muerte de Borges. Por eso es lo que te estoy diciendo sobre el Padre Nuestro, ¿no? Ahora, si fuera alguien de los que va a escuchar esta entrevista, quiere adentrarse en este mundo de Borges,
cuento, o qué novela o qué libro le recomendarías iniciar? Oye, es difícil, porque ciertamente hay una progresión. Los primeros libros de Borges no son demasiado buenos, son torpes, ¿no? Incluso escribe en lunfardo tratando de ser como costumbrista. Eh, yo creo que la historia universal de la infamia pudiera ser un buen primer libro, que es un libro de ensayos, pero que distinga bien entre los libros de ensayos y los libros de cuentos, ¿no? Porque en Buenísimo. ambos y los libros de poesía, quizás eso sea lo De mejor, Borges. que es comenzar por la poesía. Eso es lo mejor, Qué maravilla. sí. ¿Qué tal fue tu encuentro cuando lo conociste? Bueno, a él lo trajo el año 82 MJ Cartea, un viejo amigo que murió, y dio una conferencia en el viejo Hotel Hilton, aquí en Caracas. Y por supuesto, yo estaba ahí, yo era un niño de 23 años, pero cómo no iba a ver a Borges, a quien ya había leído prácticamente completo. Y en efecto, recuerdo la conferencia que la dieron Ernesto Maíz Vallenilla y Borges, ¿no? En esa oportunidad, Borges pidió visitar a su amigo Arturo Uslar Pietri, a quien él conocía, porque Uslar había ido a Buenos Aires, y a su amigo Juan Liscano, que había vivido también en Buenos Aires y conocía a Borges. Y hubo un almuerzo en casa de Uslar, al que yo no fui, obviamente, yo era un niño, pero ahí están las fotos, donde están Otero Silva, Uslar, Borges, Liscano, Benamí Fisman le hizo una entrevista a Borges en esa oportunidad. Y también pidió algo muy curioso. Borges era obviamente muy culto y él sabía que en Venezuela había nacido un deporte. El único deporte creado por los venezolanos es el coleo. El coleo. Sí. Entonces él pidió ver una manga de coleo. Entonces le dijeron, pero maestro, usted no ve. Dice, no, pero yo la siento. Y le organizaron una Porque ya manga. estaba ciego. Claro, si eso fue en el 82, él tenía 80 años, él no veía nada. Entonces lo llevaron al Club Los Cortijos. En esa época gobernaba Luis Herrera. Luis Herrera se enteró de esto, organizó una manga de coleo en el Club Los Cortijos y Rafael Andrés Montes de Oca, que era el ministro de Relaciones Interiores de Luis Herrera, y María Kodama le relataban al oído lo que estaba pasando. Eran sus ojos, como Eran dicen. sus ojos, muy bonito. Qué bonito. Eran sus ojos y le contaron lo que estaba ocurriendo en aquella manga de coleo. Bueno, además tenía que ser Luis Herrera el que le organizaba esto, Sí, la ¿no? verdad que sí, Casualmente. casualmente, ¿no? Un acarigüeño. Hay fotos de ese episodio donde él está sintiendo una manga de coleo. Qué interesante. Y muere al poco tiempo de venir, ¿no? A los 86. A los 4 años murió. Esos 86. 4 años últimos de la vida de él fueron muy intensos porque se dedicó a viajar por todo el mundo. Había ganado muchísimo dinero con sus libros y María Kodama lo llevó a viajar. Él no veía nada, pero ella le iba contando. Y muchos lugares él sí los había visto cuando veía y los recordaba a través del relato de ella. Que por cierto, él le llevaba a María Kodama en ese, pues fácilmente unos 40, 50 años. Sí, Wow. Bueno, sí, nos ha dado una pequeña introducción a la vida de Borges. sí. ¿Qué otros autores o a qué otras épocas, a qué autores te hubiese gustado conocer? Imagino que en tu cabeza, quizás cuando escribes o lees, pasará por tu cabeza sentarte con uno de estos autores a tomarte un café. Mira, la verdad es una pregunta curiosa. Quizás me hubiera gustado sentarme a tomarme un café con T.S. Eliot, que es un poeta que admiro muchísimo. Me hubiera gustado tomarme no un café, sino un coñac con Marguerite Yourcenar, que me parece una escritora fuera de serie, ¿De dónde es ella? francesa, una de las mejores novelas que yo he leído en mi vida. Creo que es de las mejores novelas que se ha escrito. Es Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Eso es una obra maestra, ¿no? Es la vida de Adriano, el emperador. Con ella me hubiera gustado sentarme a conversar.
Wow, qué interesante. Y de toda tu biblioteca, ¿qué- ¿con qué libro te quedarías? ¿Cuál es tu libro más preciado? Si Suponte el que te, tema de la isla desierta, ¿qué libro te vas a llevar a la isla desierta? El Quijote, sin duda, sin duda. qué interesante. ¿Por qué el Quijote? Bueno, imagínate, es casi un compendio de la condición humana. Todo está ahí, partiendo de los dos extremos de la condición humana, que son la cordura y la locura. Y en el medio está todo, todo. Y además con un humor, bueno, insuperable. ¿Qué escena o qué momento del Quijote te recuerdas? Y quizás lo puedes Pues extrapolar a hay la vida. muchísimas, muchísimas escenas. A mí me causa mucha gracia cuando el Quijote designa a Sancho gobernador de una ínsula. Una ínsula es un sitio, un terreno. Y entonces Sancho se siente gobernador y empieza a gobernar. Y la primera cosa que hace es mandarle a hacer un vestido a su esposa, cometiendo el primer acto de corrupción administrativa, pues los dineros públicos no son para eso. Claro, Y después desempeña el papel de juez, y los criterios de Sancho para decidir en un pleito de vecinos son para morirse de la risa. Bueno, esa es una de las muchísimas escenas hilarantes de ese libro. no, no lo he leído, lo tengo ahí en mi lista Bueno, qué de pendientes junto envidia que no lo hayas con leído. 100 años de soledad, pero a 100 años de soledad lo tengo metido en la cárcel, como dice un amigo, por un tiempo. Bueno, sácalo de ahí porque te estás perdiendo de algo muy, muy placentero. Ya llegará tiempo. Bueno, yo creo que pudiéramos pasar también a tu faceta de escritor. Ajá, Has escrito varios libros, no sé el número exacto. Lo yo debes- tampoco. Bueno, lo debes tener tú mejor que yo. Sin embargo, si tuvieras que elegir alguna de las obras que has escrito, o quizás alguien que está interesado en conocerte porque escuchó esta entrevista, ¿con qué obra te gustaría que esta persona empezara a leerte? Wow, lo que pasa es que yo no soy un escritor de ficción. Entonces, yo le diría a esa persona que dependiendo de sus intereses, buscara un libro u otro. Si está interesado en el mundo empresarial, en el petróleo, que lea mi historia del petróleo. Que además es buenísima y está Ah, toda relatada en creo que 10 capítulos del programa, ¿no? es posible. 10, 12. Ah, en el programa, sí, pero Sí. eso es un libro de 400 páginas. Pues los programas salen de los libros. Después, El coro de las voces solitarias, que es una historia de la poesía venezolana, creo que también debe leerse. La trilogía de historia política de Venezuela, que son 3 títulos, me parece que vale la pena. De hecho, son los libros míos que más se han leído. La trilogía de historia política. Sí. La historia de Caracas, bueno, ha tenido muchísimo éxito porque creo que está bien. Ahí es la única historia que existe completa, orgánica, urbanística, arquitectónica, política, etcétera, ¿no? De modo que serían distintos libros, pues. ¿Cuál crees que de todas esas obras que has hecho sería la más representativa? Depende del área. Por ejemplo, en el área de historia empresarial, probablemente el libro del petróleo es muy valioso, pero hay otras historias empresariales, la historia de la electricidad de Caracas, la historia de los ferrocarriles, la historia de la banca en Venezuela, la historia de la ganadería en Venezuela. Es muy difícil lo que me estás pidiendo porque es una obra muy, muy vasta. Entonces, al señalarte uno, estoy dejando afuera muchos otros trabajos. Después está la faceta de las biografías, que ya son muchas. Y ahora viene otra, que es la de Bolívar. Entonces ahí te diría, mira, comienza por donde quieras, pues. Quizás comenzar por Páez es una buena idea, ¿no? ¿Crees que compartes la famosa frase de Uslar de hay que sembrar el petróleo? Sí, pero esa es una frase agraria de 1936, cuando ya en ese momento en Venezuela la urgencia ha debido ser, más que sembrar el petróleo, industrializar el petróleo. O sea, yo entiendo la frase y la avalo y me parece razonable, pero la agricultura es una parte de la solución del problema. Un país sin industrias es muy difícil que acumule capital para que se desarrolle un capitalismo vigoroso y se pueda desarrollar.
¿Crees que fallamos industrializando a Venezuela? O si tuviéramos una oportunidad, conociendo todo lo que has visto de historia del petróleo, de, bueno, historia de la electricidad que va muy de mano con la industrialización, ¿qué pudiéramos hacer en miras a hacer esa Venezuela posible que todos queremos? Bueno, sin electricidad no hay posibilidad de industrializar nada. Venezuela se pudo industrializar en alguna medida porque se construyeron una cantidad de empresas regionales de generación eléctrica en Maracaibo, en Valencia, en Caracas. Después, al construirse el Guri, una empresa pública, Edelca, pues la industrialización pudo profundizarse. En este momento en Venezuela, sin recuperar el sistema eléctrico nacional, no hay ninguna posibilidad de que nos volvamos a industrializar, ninguna, porque sin generación eléctrica no hay industria. Esa Bueno, es la base de y todo. hay sitios en Venezuela incluso que están teniendo hasta 8 y 9 horas al día de De sin, apagones, sí, sí. sí, sin electricidad, o como le decían en Dominicana, que no le dicen los apagones, le dicen los alumbrones, porque eran más horas Sin luz sin que... luz que con luz, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces era la celebración cuando llegaba. Pero comparto tu punto de vista. Bueno, yo creo que pudiéramos también pasar a la parte de la historia de Venezuela que has explorado en tu Ujú. programa Venezolanos. ¿Cuál de estos programas particularmente has disfrutado haciendo? Mira las series, ¿no? Por ejemplo, la serie del periodo colonial, ese periodo a mí me interesa muchísimo, me parece fascinante de estudiar, de trabajar. Siglo 16, 17 y 18, esos 300 años en que fuimos parte del Imperio Español, son claves para entender la Venezuela republicana, ¿no? Después me parece que el siglo XIX es fundamental para entender también lo que nos está ocurriendo. El siglo XIX en alguna medida es como nuestra Edad Media, donde una suerte de feudalismo alrededor de los caudillos regionales se fue constituyendo en un estado prácticamente fallido, cuyo ejército no tenía el control del territorio y se dieron 39 alzamientos militares en apenas 70 años. Y creo que el siglo XX, por supuesto, es fundamental y tiene como protagonista central al petróleo. De modo que esos 500 años que me lo sé de la A a la Z, porque tengo muchos años estudiando y escribiendo sobre este tema, creo que son todos fascinantes. ¿Por qué te enfocas específicamente en la historia de Venezuela? ¿Qué te atrapa de ella? Bueno, porque primero es mi primer llamado, ¿no? Mi primer llamado. La pregunta sería, ¿quién sembró en ti esa pasión por la historia de Venezuela? Yo creo que tiene que ver con mi casa, con mi padre, mi madre y mi abuela, sobre todo, porque ellos hablaban de la historia de Venezuela como si fuera un problema personal. Hablaban de Rómulo, Rómulo el joven y Rómulo el viejo. Hablaban de Gustavo Machado, que era primo de mi abuela. Hablaban de Jovito, de Andrés Eloy. Hablaban de Joaquín Crespo, de Guzmán Blanco, como si estuvieran hablando del vecino. Entonces esa familiaridad con la historia de Venezuela me viene a mí de lo que yo escuchaba en mi casa, En el almuerzo. en la hora del almuerzo y en la hora de la comida, de la cena, como se le dice ahora, que era donde se hablaban de todos estos temas. Para mí eran como unos personajes de una novela. Y yo después, en las tardes, por ahí como entre 6 y 7, me iba al cuarto de mi abuela que estaba leyendo, la interrumpía, me sentaba en un taburete y le hacía preguntas sobre cosas, sobre aspectos, sobre gente que ella había conocido, porque ella nació en 1897. Wow. Entonces había conocido de primera mano a muchos de esos personajes centrales de la vida política de la Venezuela de entonces. Yo tenía 8, 9 años. Además, tengo el recuerdo, uno de los recuerdos más lejanos de mi vida, ha debido ser en el año 62 o 63, que hay un tiroteo, una batalla campal entre el ejército que tenía un cuartel en El Paraíso
en el callejón Los Liberales y la guerrilla. Y mi papá y mi mamá nos agarraron a Leonor y a mí, que yo tenía 3 años y ella tenía 10, y nos metieron debajo de la escalera de la casa porque ahí no iban a llegar las balas. Bueno, ese es uno de los recuerdos más antiguos que yo tengo de la violencia política. Ahí entendí yo en qué país estaba. Cuando aquello terminó y al día siguiente, en la mañana, cuando me fui para el colegio, bueno, ni siquiera 3 años no iba al colegio, pero sí me di cuenta de que habían balas incrustadas en las ventanas de madera. O sea que había habido una trifulca importante allí. ¿Sientes un compromiso o un llamado interno a, a documentar estas historias que nos han hecho Venezuela o los... Sí, claro, sí, sí, eso ha sido importante en mi vida, escribir sobre estos temas que me apasionan, ¿no? Investigar es de las tareas más interesantes que alguien puede desarrollar. Realmente la vida intelectual es muy, muy satisfactoria, ¿no? Lamentablemente es muy difícil de llevarla por razones económicas, pero es una vida tremendamente atractiva. Tú te metes en un problema, lo investigas. Cada día es más fácil investigar porque tenemos internet, porque tenemos extraordinarias bibliotecas, porque tenemos asistentes de investigación que también ayudan. De modo que eso es muy sabroso de hacer. O sea, la gente me pregunta que por qué publico y escribo tanto. La respuesta es muy sencilla, porque me gusta. Si no me gustara, yo no haría esto. Porque, ¿qué sentido tiene hacer algo que no te guste mucho? Cuando haces o haces trabajos en todos estos libros, que primero la cantidad de libros que has escrito, pues no es poca cosa, ¿no? Y siempre, por lo que he visto, estás haciendo otro libro, ¿no? Sí. ¿Piensas en las generaciones futuras de venezolanos que van a ver esto? No, para nada. No, no. Yo estoy haciendo mi trabajo. Claro. Las generaciones futuras, que son mis nietos o lo que sea, pero yo no estoy pensando en eso. Mi sentido de trascendencia, no, no, Bueno, ya no, llegaremos allá. sí. ¿Qué personajes te faltan por explorar? Quizás para el programa de venezolanos. Muchos, muchos. Me faltan personajes por explorar, claro que sí, pero ya habrá tiempo. Pero recuerda que los programas en su mayoría salen de los libros. Muy pocos programas yo los he organizado específicamente para los programas. ¿Cuáles? Una serie larga que hice de médicos venezolanos, Muy buena, por cierto. que me gustó muchísimo hacerla, aprendí muchísimo, y una serie larga que hice de arquitectos venezolanos. También la escuché toda. Muy Bueno, buena. yo no he escrito nada sobre arquitectos, algunos trabajos, y no he escrito casi nada sobre médicos. De modo que, mira, van apareciendo los temas, ¿no? Bueno, yo le mencioné que debía hacerse un programa mínimo de 2 tomos, diría yo, de la vida de Fernández Morán, ¿no? Claro, es un héroe zuliano, sí. Yo lo conozco muy poco. ¿Lo conociste en la vida real, No, en persona? para nada, porque él vivió en Estocolmo casi toda su vida. Hasta el final de su vida en los Eh, 80 o 90, ¿no? por ahí, él se fue de aquí después de ser ministro de Pérez Jiménez, tuvo muy mal ambiente político por eso y se tuvo que ir y vivió en Estocolmo la mayor parte de su vida. Sin embargo, creo que fue uno de los fundadores del IBIC, ¿no? Creo que sí, que fue uno de los fundadores del IBIC y no tengo dudas ninguna sobre la valía científica del doctor Fernández Morán, para nada. Sin Pero duda. bueno, tuvo ese traspiés político, cualquiera lo da. Sin duda un personaje para mí, pues, muy interesante y una historia de superación y estudio, pues, muy valiosa Sin duda. para los venezolanos y para los zulianos, ya Sí, que viene claro, de nuestra tierra, claro. bueno, de mi tierra en particular. ¿Qué momento de la historia de nuestro país, de Venezuela, crees que representó un punto de inflexión importante que dio un giro a esto que vivimos hoy en día o al país en sí mismo? El 18 de octubre del año 45, cuando Betancur y Pérez Jiménez le dan el golpe a Isaías Medina
y Betancur logra controlar el factor militar en el golpe, convoca una asamblea constituyente, se redacta la constitución del año 47 y los venezolanos por primera vez en nuestra historia votamos de manera universal, porque votos directos los había habido antes. Pero en ese momento se incorpora la mitad del país a la vida política, porque nunca antes habían votado las mujeres. Las mujeres se convierten en sujetos políticos. Es una verdadera cambio sustancial en la vida política venezolana y es el inicio de la democracia, después de 46 años de la hegemonía militar tachirense. Es un momento muy importante. Sin embargo, mencionas algo que conversé en una entrevista recientemente con Ángel Lombardi, y era que la democracia en Venezuela nace de un golpe de Estado también, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de eso? Bueno, eso es posible, eso ha pasado muchas veces, porque la democracia para imponerse necesita derrocar una estructura militar que impide el funcionamiento de la democracia, y ese es un caso típico, el 18 de octubre del 45. Eso no desdice del proyecto democrático, al contrario, eh, lo avala notablemente, ¿no? El proyecto de Betancur, Prieto, Barrios y Leoni, sobre todo, era la democracia y lo demostraron a lo largo de toda su vida, ¿no? ¿Crees que hubo un complot de Betancourt para traicionar a Diógenes Escalante? No, para nada, no en lo absoluto. Había un acuerdo con Diógenes Escalante. Lo que ocurre es que Diógenes Escalante pierde sus facultades mentales. Betancur cumplió su acuerdo con él. ¿Por qué crees que Diógenes Escalante perdió sus facultades mentales? No tengo idea porque ese es un tema médico. Es un tema completamente médico que ocurrió. Él ha debido presentar síntomas que la gente que lo rodeaba en la embajada en Washington no los advirtió claramente. En esa época había muy poca cultura médica, pero ha debido presentar síntomas que no les prestaron atención, porque eso no se presenta de la noche a la mañana. ¿Has conversado con personas que estuvieron cercanas a él y se han dado cuenta de esta condición? Bueno, con Velázquez, en una larga entrevista que le hice a Ramón Velázquez, me relata todo el episodio de Diógenes Escalante y he conversado con parientes de Diógenes Escalante, porque me interesó mucho saber qué pasó con él, porque él sobrevivió 20 años a eso. Sí. Y él vivió del 45 a principios de los años 60. Estuvo recluido 62 mucho o 63, por creo que es ahí. cuando fallece en Florida, ¿no? Correcto, y estuvo muchos años recluido en un hospicio en Miami. Em, ¿Crees que el país hubiera tomado otro rumbo si hubiera sido Diógenes el presidente? Bueno, había un acuerdo. ¿El acuerdo cuál era? Que Escalante iba a abogar por una reforma constitucional que permitiera el voto universal, directo y secreto. Eso era lo que iba a pasar, probablemente de manera pacífica y no a través de un golpe de Estado, como finalmente ocurrió. Claro. Sí, Diógenes es un personaje muy interesante y esa historia está relatada en el libro de Zuñaga, ¿no? Una El novela de pasaje de Zuñiga, sí, Truman. sí. Muy, muy interesante esa Y novela. en una biografía muy buena de Escalante, de la periodista Maye Primera. Es una biografía excelente. Lo dejaremos en las notas. Sí. ¿Cuál personaje crees que está infravalorado en la historia de Venezuela o que quizás deberíamos investigarlo un poco más? Wow, imagínate, cuál personaje está infravalorado. Creo que en el siglo XIX hay muchos infravalorados porque pesan mucho los héroes militares, pero hay unos civiles importantes. ¿Como quiénes? Santos Michelena es un hombre importantísimo, el creador de la Hacienda Pública Nacional, es el que impulsa la ley del 10 de abril de 1834 que permitió la libertad de contratos y que inició el desarrollo cafetalero venezolano en grande. Es un hombre muy importante, es el que negocia los límites entre Venezuela y Colombia, el Tratado Pombo-Michelena. Es un hombre de enorme importancia. Y
actuó durante los gobiernos de Páez, de Vargas, de Sublet, fue vicepresidente de la República y lamentablemente murió en el asalto al Congreso de los hermanos Monagas, donde le metieron un lanzazo y a las semanas murió de septicemia. Pero Santos Michelena está ahí. Yo he escrito todo lo que puedo sobre él. Habría que hacer una biografía más completa cuando se consigan mayor documentación. Hay muchas lagunas, sobre todo en su vida en Filadelfia y en La Habana, ¿Dónde muere Santos Michelena? en Caracas, Aquí en el cuando asalto le... al Congreso. Sí. Claro. ¿Qué opinas de la frase, aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla? Bueno, sí, aunque la historia no se repite, hay una creencia falsa según la cual la historia es cíclica, eso es un disparate, porque si la historia fuese cíclica, pues nosotros no tendríamos nada que hacer sino sentarnos a esperar Se repita el que ciclo. se repita. La historia no se repite, pero rima. Quizás eso sí tiene sentido. Hay hechos históricos que no siendo idénticos a otros hechos históricos te los recuerdan, ¿no? Eso sí, hay coyunturas históricas donde hay factores involucrados que te permiten decir, bueno, esto las veces que ha pasado así. Te voy a dar un ejemplo. Casi todas, por no decir todas las transiciones políticas en Venezuela se han hecho en acuerdo con los militares. Sin los militares no ha habido transiciones políticas. Voy a enumerarlas. La transición de Gómez a López Contreras se hizo porque el general Gómez decidió que el ministro de Guerra y Marina era López Contreras y él asume el control del gobierno apenas muere el general Gómez, en contra de la familia Gómez, que lo detestaron a muerte A López Contreras. para toda la vida. La transición política del 18 de octubre del 45, Betancur la puede hacer porque tiene el apoyo militar de Pérez Jiménez, Llovera Páez y los hermanos Vargas. La transición política del 48, cuando le dan el golpe a Rómulo Gallegos, la puede hacer Carlos Delgado y Pérez Jiménez porque tiene el control del ejército. La transición política del 23 de enero del 58 se puede hacer porque hay una conjura civil y militar y Pérez Jiménez contó los cañones y se dio cuenta que enfrentar a los conjurados militares con las fuerzas que lo respaldaban a él hubiese supuesto un baño de sangre en Venezuela, se montó en un avión y se fue. En todas las transiciones políticas, los militares juegan un factor fundamental. La pregunta sería, ¿es posible hacer una transición política en contra de los militares? Pareciera que no. Pareciera que no. Entonces ahí es donde la historia rima, ¿no? Claro. Creo que hemos exacerbado y hemos creado un culto prácticamente religioso a Simón Bolívar. Ujú. ¿Estás de acuerdo con ese culto que se ha creado? No, ese culto lo inició Antonio Guzmán Blanco, con motivo del centenario del nacimiento de Bolívar en 1883. Recordemos que en ese momento Guzmán Blanco desapareció el peso y creó la moneda Bolívar. Mandó a hacer una réplica de la estatua de Bolívar de Lima en Alemania y la puso en la Plaza Esa Mayor Bolívar. de Caracas, que pasó a llamarse Plaza Plaza Bolívar. Bolívar. Y exhortó a todas las plazas mayores de las ciudades y pueblos de Venezuela a que estuvieran presididas por una estatua de Bolívar. Yo creo que eso no ha pasado en ninguna parte del mundo entero. No Wow. creo que haya en el mundo un país en el que el héroe central de ese país esté en todas las plazas de pueblos y ciudades. Hay que verle la magnitud a ese proyecto cultural. Entonces, bueno, ¿por qué Guzmán hace esto? Ahí entran varios factores. Uno de los factores, al parecer razonable, es que es un país disgregado en centenares de caudillos regionales y Bolívar podía ser el elemento unificador de la nacionalidad alrededor de un culto a él.
Si eso es así, bueno, eso de alguna manera se logró alrededor del culto a Bolívar. Después el general Gómez lo repotencia, porque era muy bolivariano. Ni hablar de López Contreras. El partido de López Contreras eran las cívicas bolivarianas. O sea, y así, ¿no? Hasta llegar a Hugo Chávez y el bolivarianismo chavista, que es distinto, porque todos estos bolívares de los que te vengo hablando son bolívares liberales. El Bolívar que tiene Chávez en la cabeza es un Bolívar de izquierda, Sí. que en la realidad no existió, Que parece que lo adaptaran y porque todo. ni siquiera el socialismo existía en tiempos de Bolívar. El manifiesto del Partido Comunista es de 1848, de modo que pretender que Bolívar tenía ideas socialistas es inexacto, porque es que ni siquiera esas ideas estaban sobre la mesa. Qué interesante. A mí me parece incluso que, ¿por qué tenemos que tener el busto de Simón Bolívar en la montaña más alta de Venezuela? Bueno, ahí está, ¿por qué no? Digamos, Bueno, solo te voy a dar un es el comparativo. pico Bolívar, ¿no? Claro, que en la época del estalinismo, en el pico más alto de la Unión Soviética, llevaron a Stalin Sí, a la sí, cima. pero Stalin y Bolívar son muy distintos, ¿no? Sí, pero Bolívar es hay un algo gran, en común, ¿no? pero hasta ahí, porque Bolívar es un gran personaje que no tiene nada que ver con lo que fue Stalin. De Stalin hay constancia hoy en día bueno, mortandades inimaginables dentro del sistema soviético. Bolívar no tiene nada que ver con eso. Seguíamos hablando con el profesor Rafael Arraiz Lucas sobre el culto a Simón Bolívar. Sí. Decía Renio Tolina, que en paz descanse, Ujú. que era un culto innecesario y que incluso le parecía exacerbar la figura de Bolívar y crear un fanatismo poniéndole a nuestra moneda Bolívar. Ujú. Y dijo usted un punto muy interesante que quizás es el único sitio en el mundo, pues yo creo que en un mundo post-estalinista, ¿no? Ujú. Que Ujú. tenemos un país donde todos le hacemos una referencia y una alusión a Bolívar hasta el punto de llevarlo a la cima más alta de Venezuela, el Pico Sí. Bolívar con sus 4.978 o 88 metros. Bueno, faltaría que lo pusieran en el Ollantaytambo, en el Roraima también, ¿no? Y en una Plaza Bolívar. ¿Cree usted que ese culto nos ha llevado a lo que estamos hoy? O como dirían, para utilizar el refranero español, como dicen, de aquellos barros estos lodos. No, yo creo que no le podemos atribuir el culto a Bolívar la situación económica y política venezolana. Eso es obra exclusiva de quienes han gobernado. Seguíamos hablando sobre el culto a Simón Bolívar, que desde mi perspectiva, pues lo hemos llevado a un extremo, ¿no? Sí, A un claro, sin duda. fanatismo Sí, sí. que quizás no es necesario llegar a esos fanatismos. Y en un artículo, en mi experiencia en el Pico Bolívar, relataba yo que, bueno, tendremos que sustituir esa estatua quizás por otro venezolano ilustre, Ajá. o quizás tendremos que crear un personaje que se llama el venezolano, y es ese venezolano fuerte, resiliente, que cruzó desde Caracas hasta Chile caminando en busca de una mejor vida, por poner un ejemplo, ¿no? Ah, claro. Y le mencionaba yo a usted que quizás este culto de Bolívar nos lleva a decir de aquellos barros estos lodos. ¿Comparte usted ese punto de vista? No, para nada, porque digamos, ¿qué responsabilidad puede tener Bolívar de los errores económicos y políticos que se han cometido en Venezuela en los últimos años? Ninguna responsabilidad. De modo que no podemos atribuirle a él ni al culto a Bolívar los errores que otros venezolanos han cometido. Digamos, son dos momentos históricos completamente distintos. Los momentos que a él le tocó vivir, un personaje muy interesante, fascinante, pero son unos momentos de hace 200 años que muy poco sirven para la Venezuela de hoy, salvo en algunos aspectos de valores y morales donde Bolívar tiene plena vigencia. Pero, y en algunos proyectos de integración que uno pudiera también poner al día y pudieran funcionar, etcétera.
pero no mucho más, ¿no? Entonces, no, yo creo que cada quien en su época. Sin embargo, me gustaría imaginarme un país donde somos un poco más justos y reducimos un poco ese culto a Bolívar y reconocemos a todos aquellos venezolanos que han hecho cosas increíbles Sí, por esta claro, tierra, que están por supuesto. infravalorados. Me imagino un aeropuerto que se llame Humberto Fernández Morán, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, bueno, de eso, para eso los dirigimos a su programa, ¿no? A venezolanos. Mira, en Venezuela hay dos mitos arquetipales, a mi juicio, que es el mito de Simón Bolívar, que es el guerrero, el hombre que con su espada destruye un mundo y construye uno nuevo. Y el otro mito es el del sanador, que es José Gregorio Hernández. Bolívar corta con la espada, José Gregorio Hernández cose como médico. Esos son los dos grandes mitos urbanos venezolanos que tienen muchísima vigencia. José Gregorio Hernández cada vez más. José Gregorio es el que une, el que cose las heridas es José Gregorio. Bolívar es el que rompe un mundo para que aparezca otro. Y también en Venezuela creo que hay un arquetipo mariano muy extendido, que eso es una cosa muy venezolana, digamos así, ¿no? Aquí hay un culto a la Virgen de la Chinita, a la Virgen de Coromoto, a la Virgen del Virgen Valle. del Valle en Margarita, a la Virgen de la Divina Pastora. Es algo asombroso realmente, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar que la Virgen María aparece dentro de la doctrina de la Iglesia muchos años después de la desaparición de Cristo, de la muerte de Cristo. Casi no hay referencias en la Biblia a la Virgen María. ¿Cuándo aparece en el... Yo creo que en el siglo VI, en uno de los concilios, la Iglesia se da cuenta, a mi juicio, de que la vieja deidad femenina, que fueron las primeras deidades que el hombre adoró, no fueron los hombres, fueron las mujeres, pues la mujer es la que da vida. Claro, dentro de ella se concibe la vida. Así es. Y entonces esa vieja deidad estaba fuera del mundo cristiano y la incorporan a través del culto mariano, que tiene muchísimas expresiones y expresiones locales que prenden muy rápidamente en distintas regiones. La Virgen de la Guadalupe en México, la Virgen de Fátima en Portugal, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que Venezuela es muy mariana, es un país bastante mariano y eso también le da ciertas singularidades. Fíjate que no ocurre lo mismo en Colombia, tampoco en Ecuador. En Venezuela es particularmente el culto a la Virgen, a la diosa madre, a la vieja diosa madre ¿Por qué de crees la que sea esto, este hincapié mariano acá en Venezuela? Bueno, quizás tiene que ver con el papel del hombre en la estructura familiar venezolana que históricamente ha estado un tanto ausente por ser indulgente. Es un hombre con muchos rasgos itinerantes, con poca presencia. Incluso los estudios sociológicos apuntan a que determinados sectores de la sociedad, pues las mujeres tienen varios maridos a lo largo de su vida, con quienes tienen hijos con cada uno de ellos. Y sin embargo, no hablan los sociólogos de un matriarcado en Venezuela, sino de una sociedad matricial donde la mujer es muy importante, pero no ejerce un poder matriarcal como pudiera esperarse de una familia donde la figura femenina durante muchos tiempos de esa familia es la única o es de las pocas que está allí, ¿no? Creo que este es un tema de sociólogos y de psicólogos sociales en el que me estoy metiendo, pero con estas intuiciones simplemente. Sin embargo, me comenta un amigo historiador que la Iglesia Católica particularmente hace un hincapié en la introducción de la Virgen en Latinoamérica cuando llegan los españoles o posterior a la llegada de los españoles en 1492 con Colón, porque los indígenas locales tenían un culto muy fuerte a la madre naturaleza, a la Pachamama. Sí.
Entonces, esa es una manera de ganar más adeptos o de ganar seguidores para la iglesia. Claro, pero en 1400 ya las vírgenes dentro de la Iglesia Católica tenían 800 años. O sea, ya España estaba hundida de vírgenes y Europa también. Digamos que no fue una operación eh, que se inicia en América, es una operación europea que continúa en América Sí, probablemente por esas razones. se ve también en las grandes cortes europeas que ponían el nombre de María, ¿no? En sus nombres. Sí, claro, María Teresa, por ejemplo, ¿no? sí. Bueno, creo que podemos pasar a una faceta de Rafael Arraiz que quizás es menos conocida, que es la faceta de la espiritualidad, ¿no? Ajá. Y creo que también para mí es algo importante. Decía un amigo colombiano, yo puedo hacer un templo que puede ser un templo sin religión, Ujú. porque tú no necesitas tener una religión para sentir y vivir la espiritualidad, ¿no? Correcto. Lo decía Simón Vélez en otra entrevista. ¿Qué es ser espiritual para ti? Bueno, me acabas de recordar en una oportunidad en que estuve en Helsinki, la capital de Finlandia, donde hay un templo ecuménico, Ecuménico, ¿qué quiere decir ecuménico? que es un templo para que acudan todos. ¿Ok? No se cultiva, no se profesa ninguna religión en particular Interesante. en ese templo. Es hermosísimo. Es un sitio completamente de madera, como suelen ser los sitios finlandeses, oval, de una gran austeridad, donde no hay ningún símbolo religioso, ninguno, porque es el templo donde podemos ir todos. ¿Qué hay en ese sitio? Silencio. Eso sí es importante. El silencio y la soledad. Esas son, a mi juicio, dos condiciones fundamentales de la vida espiritual, cualquiera que sea, tanto católica como protestante, como budista, como hinduista. eh, las cosas profundas, la relación con el centro de la psique requiere silencio y soledad. Y si no estás solo, fíjate que la gente en los templos, cuando quiere reconcentrarse, cierra los ojos, porque es una manera de crear la soledad, no viendo, ¿no? Ahí retomas la soledad, que son los dos elementos fundamentales. Entiendo que no eres católico o te consideras budista como practicante. No, no, yo soy católico, por supuesto que sí, soy cristiano. Pues lo que pasa es que me he acercado al budismo, al hinduismo y al taoísmo desde hace muchos años. Tengo 30 años leyendo, haciendo introspección sobre estas culturas orientales, pero desde el cristianismo, desde el catolicismo. Aunque a veces siento mayor simpatía por el protestantismo que por el catolicismo. Y con mucha frecuencia siento una gran simpatía por el judaísmo también, ¿no? Que es lo mismo, es la cultura judeocristiana, ¿no? Es el Antiguo Testamento. Claro. De modo que mm, yo te diría que, pues, nada impide, yo soy un hombre libre y nada impide que yo haga mi propia combinatoria. Sin Eh, embargo, entiendo que si practicaras el cristianismo correcto o bajo sus reglas, el creer en otra fe también sería un pecado, ¿no? Es que el budismo no es una religión, el budismo es una cultura espiritual. Buda no creía en Dios. Buda jamás dijo que hay un Dios exterior, yo soy el enviado de Dios, nada, él no dijo eso. Él de lo que habló era de la meditación como un proceso largo y difícil para la iluminación interior. Y el taoísmo es una cultura también en la que Dios no está presente. Ese tema se presentaría si yo fuese islamista, ¿verdad? O Sí. si O judío. o judío, pero en el taoísmo, y ni siquiera en el hinduismo, porque el hinduismo es todavía más complejo, porque el hinduismo es politeísta y es monoteísta, es las dos cosas. Los hinduistas tienen alrededor de 3500 dioses y a la vez hablan de un solo Dios.
y tienen una visión de la religión muy parecida y muy distinta a la nuestra, ¿no? Los hinduistas. Sí. Bueno, es curiosamente o es curioso que sean las tres religiones monoteístas las que quieren eliminarse los unos a los otros, ¿no? Sí, bueno, eso lo estás diciendo tú, Sí, sí, no yo, sí, pero bueno, no sí, necesariamente lo estoy diciendo yo, lo leí en un libro, claro, es pero así. me parece interesante que Borges escribió un libro que se llama Introducción al Budismo y dice que la única, él dice que es una religión, yo creo que ahí tenemos diferencia, que la única religión que no ha ido a la guerra es el budismo. crees que todos deberíamos ser budistas, No, yo creo que eso sería lo más antibudista del mundo. O ¿ok? sea, si Buda no, es decir, hay cosas del budismo que si Buda viviera y las viera se horrorizaría. Gente adorándolo a él. Pero ¿cómo van a adorar a Buda? Si Buda no toleraba que lo adoraran, porque él no era una deidad, él lo único que estaba era insistiendo en un método y en unas creencias. Es realmente una cosa absurda la adoración dentro del budismo en esos términos en que se hace la adoración en el catolicismo o en el hinduismo, que también hay adoración, o en el islamismo, claro. ¿Crees en la fe? Bueno, mira, es una fuerza, pero está al margen de la razón, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil. Siempre se dice que la fe mueve montaña. Sí, lo creo, la fe es una fuerza, pero la razón es la fuerza, digamos así, ¿no? Ah, la otra, la fuerza de la fe existe, sí, claro, está allí, es inexplicable, es otro mundo, digamos, son dos mundos que se tocan, que prácticamente no se tocan o se tocan muy poco. Pero ¿crees en la fe? O si ya habláramos de la fe como en energía para transformar alguna realidad, Pero eso pudiera llamarse de otra manera. un milagro quizás. Los milagros existen, sí, es posible que hayan milagros que nos parecen milagros porque todavía no entendemos la explicación científica, que esos milagros tendrán algún día, en la medida que la ciencia vaya avanzando. Lo que pasa es que estos temas son complicados de hablar porque se ha ido creando una idea de que las personas que tienen fe son personas buenas. Y eso es mentira. Hay personas de fe que son pésimas personas. Entonces decir que tú no tienes fe es una cosa, mira, este tipo no tiene fe, este es una mala persona. Y eso es absurdo. O sea, yo de las mejores personas que conozco son ateos, que no creen en nada. Y conozco católicos que son una porquería de personas. Entonces la fe no puede ser un instrumento de medición de la bondad o no. Es decir, una persona que no tiene fe no puede ser condenada por eso. ¿Me explico? Y si le cambio el nombre de fe y sencillamente le coloco el nombre de energía, ¿crees en tu capacidad de ser humano de alterar quizás alguna energía o alguna situación? Sí, eso sí, por supuesto, claro que sí, eso sí, y está muy, muy presente. Y creo que tenemos energías muy poderosas que desconocemos, que no sabemos utilizar y que están por descubrirse todavía. Eso sí lo creo, pero eso no tiene nada que ver con la fe. Eso lo descubrió, lo trabajó muchísimo Jung, por ejemplo, que es uno de mis autores predilectos y los que más leo. Hay una energía, eso está clarísimo, clarísimo que sí, esa energía mueve cosas. ¿Cómo es? No sabemos, pero ahí está. Pero ¿crees que existe el bien y el mal? O no puedes clasificarlo así? Creo que sí, pero, y vuelvo a Jung, lo que propone Jung con el mal es muy distinto a lo que propone cierta ortodoxia católica. Tú no ganas nada apartando al mal. Lo que propone Jung es que lo incorpores. Todo lo que tú niegas,
termina dominándote. Si tú lo incorporas a tu personalidad, lo procesas y transformas, eh, no se va a convertir en una suerte de sombra, que es lo que él llama, o una suerte de fantasma, que es lo que él llama, ¿no? Entonces creo que por ahí hay la investigación de él en esta materia es muy importante, muchísimo. ¿Qué libro nos recomiendas de Jung para investigar? Bueno, hay muchos libros técnicos que yo no manejo, que son propiamente de un psiquiatra, un médico psiquiatra, pero su autobiografía es extraordinaria, Memorias, Imágenes y Recuerdos, creo que se titula, si mi memoria no falla. El libro sobre los arquetipos es muy importante. Hay un libro de él que se titula Civilización en Transición, donde hay ensayos fabulosos. Realmente Jung es la luz, mucha luz, muchísima luz. Y Freud también. ¿Crees que la escritura tiene algún componente espiritual? Bueno, depende de qué escritura. La escritura poética, sí. Incluso la poesía que interesa realmente es la indagación espiritual, al menos la que me interesa a mí. Hay narradores con eso también, claro que sí. Pienso en Hermann Hesse, por ejemplo, y Siddhartha o El juego de Avalorio, casi toda la obra de él, ¿no? Sí, la espiritualidad está presente en buena parte de la gran literatura o, o tiene otras expresiones, ¿no? Por ejemplo, Borges, del quien hablábamos antes, es básicamente un trabajo con la literatura fantástica, pero lo fantástico, lo excepcional, ¿no es también una forma de espiritualidad? Probablemente sí, ¿no? Probablemente. ¿Has vivido situaciones que te han hecho preguntarte que hay algo más allá después de la muerte o que hay una fuerza superior? Mira, situaciones, no, Momentos. pero he leído mucho sobre el tema, sobre todo la obra de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth, Kubler-Ross ¿ok? es una doctora suiza que documentó 20.000 casos de personas que habían muerto y regresado a la vida, o personas que estaban al borde de la muerte y ella recoge todo lo que ellos veían. Eso es un gran libro, un gran libro que pareciera que ellas tenían la certeza absoluta de que la muerte no era la interrupción de la vida, sino que era una Continuación. continuación. Yo no tengo certeza sobre eso, pero te digo lo que ella decía. Bueno, está el famoso estudio del peso del alma. ¿Cuánto Sí, pesa el cuánto alma? pesa el alma. Sí. ¿Crees en la trascendencia y en la reencarnación del ser humano? Bueno, ese es un tema del hinduismo y del budismo. Eh, Hay una energía que tiene una persona que se prolonga en otra, que se prolonga en otras formas de existencia. Ellos creen en eso. Platón también lo creía. Platón hablaba de la metempsicosis. El cristianismo también lo creyó cuando introdujo a Platón San Agustín y después sacaron de allí a la metempsicosis, si mi memoria no falla. Eh, yo la verdad es que no creo en eso, ¿no? Es decir, me parece interesantísimo, me parece que es una explicación de muchas cosas, pero hoy en día soy muy descreído de estos temas. ¿Crees que, o al menos, qué filósofos o pensadores han influido tu visión de la vida? ¿Qué filósofos o pensadores? Sí, mira, John Locke, por ejemplo, muchísimo. Los pensadores liberales, Isaías Berlin, muchísimo. Eh, Te diría que, bueno, Adam Smith, no solo en La riqueza de las naciones, sino en el libro sobre los principios morales. Son los autores filósofos, me estás preguntando, que Sí. más me han tocado son los filósofos liberales, que es el mundo donde yo me muevo y me siento a gusto, me siento cómodo en ese mundo. John Stuart Mill también,
Bueno, en ese mundo de los filósofos liberales, estos que te he estado nombrando. ¿Has tenido conexiones con otras dimensiones o te has sentido en algún momento conectado a otra dimensión, a otro ser humano? No. Yo he tenido experiencias con una vidente que conozco de hace muchísimos años, una gran amiga. Ella está canalizada con un maestro y he tenido diálogos con ese maestro durante muchos años, pero es a través de ella, no soy yo el que logra la Cuan- canalización. Ni Cuando, la di- busco tampoco, cuan- porque me parece muy peligroso. Es ella. cuando dices un maestro, es un maestro que, Es un maestro con el que yo tengo diálogos a través de ella. pero que No, no vive. no, Un no, maestro, un maestro, una categoría metafísica. claro. Sí. ¿Has leído a Joe Dispenza? No, ¿Lo has escuchado? sí, Joe Dispenza habla sí, bueno, primero habla un poco del poder de la palabra, del pensamiento, sí, de la alteración del campo cuántico. sí. ¿Has leído sobre esto? Bueno, he leído sobre esto lo de Drúmbalo Melquisedec, que es otro de estos pensadores particulares. He leído sobre este tema en Osho también, que es un autor que en una época leí. Sí, y bueno, pero a ver, todo este mundo de la alteración de la conciencia a través de los paraísos artificiales, llámese ayahuasca, marihuana, cocaína, heroína. Yo soy totalmente ajeno a ese mundo. En eso soy budista, pues es decir, yo no, para mí la alteración de la conciencia es algo que no me interesa, me parece muy peligroso y no tengo ningún interés en eso. Nunca lo has querido Nunca, probar otro jamás, estado. jamás. ¿Cómo? Y piensas morirte sin probar otro estado Absolutamente, me basta con los estados de conciencia que tengo. a No los quiero, actuales. no quiero probar ningún otro estado de conciencia. Los que tengo ya son muchísimos y muy variados. Mira, para una persona que hay dos cosas del budismo. Yo recientemente también empecé a leer y a instruirme gracias a unos amigos que, bueno, han tenido la oportunidad de estar en esas regiones, Mm. Tíbet, en el Imperio del Sol Naciente. Recientemente tuve una oportunidad de escuchar una ceremonia budista, si se le puede decir así, ¿cómo te Mm. le dice? Sí, puede ser. Una ceremonia y el sonido, El gong, sí, el gong, bellísimo, es bellísimo, un sonido que, bueno, extraordinario. extraordinario, la Bueno, es verdad. Om, ¿no? El Om, El Om. Oh. sí, muy bonito. Em, ¿Cómo recomiendas empezar una lectura o empezar una senda budista para entender mejor este mundo? Leer, leer el Dhammapada, leer libros de budistas contemporáneos como Sogyal Rinpoche, como el Dalai Lama, como Suzuki, y llegar a los textos clásicos, básicamente el Dhammapada, que es el libro de los discursos del Buda, a través de autores contemporáneos que te van explicando el camino. Sogyal Rinpoche me parece muy importante. Tiene un libro que se titula El libro tibetano de la vida y de la muerte. Ese es un camino muy, muy bueno para llegar al budismo. ¿Tienes interés algún día de ir al Tíbet, a Nepal, a estos sitios? No, fíjate que esos sitios están muy altos y no quiero ir a sitios que estén muy altos. Ya fui a sitios muy altos. Ya fui a La Paz, viví en Bogotá, estuve en Quito. Las alturas No te va a unir. no, yo prefiero el mar donde hay más oxígeno. Interesante. Yo soy al revés. Cuando bajo es que se me daña el barómetro. Ah, bueno, sí, pero debe ser tu edad que te favorece, ¿no? Quizás, ¿Quién? quizás. Sí. Mira, bueno, entremos allá a la recta final, esta autopista tan bonita que hemos recorrido. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Cónchale. ¿Cuál es el libro que más he regalado? Probablemente El Principito, porque se lo he regalado a sobrinos en su adolescencia, a mis hijos, a gente que me parece que ese es un libro que puede significar un camino para la interioridad. Es posible que sea ese. ¿Por qué El Principito?
Es como Alicia en el País de las Maravillas, un libro iniciático también. Saint-Exupéry era un hombre maravilloso, un aviador comercial, se dedicaba a las cartas, Entregar el correo, ¿no? a entregar correo En en la línea África, aeropostal, si no en me la equivoco. línea aeropostal, en África, en América, en los Andes, y escribió ese libro maravilloso, maravilloso. Ahí hay una frase que dice el zorro, que es uno de los personajes más hermosos de ese libro, que es una frase que todos debemos tener en la memoria. Dice: lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, no ves con los ojos, ves con el corazón. Sí, y ahí hay un tema también muy, muy bonito sobre la intuición, ¿no? También. Decía un personaje que quizás no me parece tan interesante, pero que dejó una huella en la historia. Decía Steve Jobs que él tomaba las decisiones con la intuición, Sí, luego de su pasada y su encuentro con el budismo en la India, ¿no? sí. Y a veces también tengo una amiga que me dice, bueno, cuando tengas que tomar una decisión difícil, cierra los ojos y lo que te diga el corazón, eso es. Es así. Hay un libro de James Hillman, un extraordinario psicoanalista junguiano de psicología arquetipal, que se llama El pensamiento del corazón. Hay que pensar con el corazón, no con el cerebro. Sí, bueno, dicen que el verdadero cerebro es el corazón, algunos lo dicen. Eso dicen. Sí. Eso dicen algunas personas. ¿Qué mensaje te gustaría darle a el Rafael Arraiz Luca de 15 años? A ese joven que jugaba en el paraíso y que recorría las calles de Caracas con su moto. Wow. ¿Qué mensaje me gustaría darle? Eh, bueno, fíjate, yo creo que yo cometí un error cuando me gradué de bachiller. Mi padre me dijo: ¿por qué no te vas un año a estudiar a Inglaterra? Mi papá y yo también tenemos fascinación por Inglaterra. Y yo estaba tan entusiasmado con iniciar la universidad, tenía 17 años. Todos mis compañeros iban a entrar a estudiar junto conmigo, que le dije que no, que yo prefería estudiar y que después me iría. No me fui. Y era una oportunidad importante haberme ido en ese momento. Le diría a ese muchacho que se hubiera Vete. ido: vete, haz un gap year entre los 17 y los 18 y vuelves con una experiencia diferente, ¿no? ¿De qué te arrepientes en tu vida? ¿De qué me arrepiento? Aparte de este gap year. Bueno, este gap year sí es, pero fíjate, yo no soy muy dado al arrepentimiento, porque el arrepentimiento me parece inútil. Es algo del pasado que no puedes corregir. Entonces, ¿qué gano yo con arrepentirme? Quizás tenerlo en el sistema de alerta para no volver a cometer un error como el que cometiste. Pero rumiar el arrepentimiento no sirve de nada, es inútil. Y si algo tiene el taoísmo y el budismo, es que es útil. Son filosofías prácticas, completamente prácticas. La gente cree que eso es esotérico. Para nada. No hay nada más práctico que esas culturas orientales. Sí, yo creo que el hecho de poder practicar la compasión y poder interiorizarlo es algo que te va a ayudar a caminar el sendero de manera más fácil, Sin duda. con más perdón hacia ti mismo y hacia los demás. Ujú. Bueno, fíjate que la idea del perdón no existe en el budismo. Existe la compasión, eso sí, que no es la misericordia cristiana. La compasión es el epicentro del budismo, que es ponerte en el lugar del otro. Eso es la compasión. Asumir al otro y que el otro viva en ti para tú poder tener esa experiencia y ayudar, ¿no? Ayudar. Pero también el budismo te dice que lo primero que tú tienes que atender, y esto a la gente no le gusta por nuestra estructura católica, a la primera persona que tú tienes que atender antes que a cualquier otra persona es a ti mismo.
esta idea cristiana del altruismo, que no está dedicado a los demás. No, estás en un error. Tú tienes que ocuparte de ti primero y después te ocupas de los demás. Eso es lo que tú haces cuando se despresuriza el avión. Si no te pones la máscara de oxígeno, tú no puedes ayudar al que está al lado. Entonces, el primer objeto de tu trabajo interior no son los demás, eres tú. ¿Cuándo entonces crees que puedes ayudar a los demás después de ponerte el oxígeno? Cuando te pones el oxígeno, ayudas. Pero sin oxígeno, ¿cómo vas a ayudar? ¿Cómo sabes que estás listo ¿Cómo entonces? sabes que estás para ayudar a los Ajá. demás? Bueno, cuando tú te has ocupado de ti, eso no termina nunca, pero eso es un work in progress. O sea, tú ocupándote de ti vas sintiendo cómo eres capaz de ayudar a los demás, a los que te rodean, de acuerdo con tu experiencia interior. Pero tu primera obligación eres tú. Desde fuera del budismo esto se ve como algo egoísta, como algo individualista. Es todo lo contrario, es práctico, es realista. Tú no vas a poder ayudar. Una persona desarreglada es muy difícil que arregle a otro. Una persona encuadernada, eh, coherente, centrada, es una persona que tiene capacidad para ayudar a otro, ¿no? Claro, tiene Por mucho ejemplo, sentido. dentro del mundo, uno de los problemas del mundo católico y protestante, los sacerdotes católicos no se casan y reciben todos los días consultas sobre el matrimonio, una cosa de la que ellos no tienen la más mínima idea. En cambio, los pastores protestantes se casan y tienen hijos y saben lo que es una familia, La viven, la sienten y saben. saben de qué se trata. Tienes la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo. ¿Qué quisieras escribir? Un mensaje en el cielo. Para que lo vea todo el planeta o para que lo vea toda Venezuela. La única palabra común a todas las culturas y las religiones. ¿Cuál es? Dios, Paz, paz. paz, Shanti. Shanti. Sí, en hindi es Shanti, la paz. Eso es lo que buscamos todos, la paz interior, la paz exterior, la vida en paz. Eso es lo que buscamos todos. Por cierto, la vida en paz es imposible sin el amor. Por eso, en los años 60 se juntaron los dos vocablos y Paz y amor. paz y amor son los dos hechos, ¿no? Los jesuitas tienen un lema extraordinario: amar y Y servir. servir. Eso es bellísimo, Sí, sí, sí. extraordinario. Esa es la vida realmente, amar y servir. Ahora tú me preguntas, ¿qué pondría yo en ese cielo además de la palabra paz? Eso te lleva a pensar, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? ¿A qué vinimos nosotros aquí? Y yo te diría que nosotros vinimos a crecer. A eso fue lo que viví. Que lo desglosarías en aprender. Sí, tú no creces sin aprendizaje, pero hay muchos tipos de aprendizaje. Crecer engloba más que el aprendizaje solamente. Las experiencias cuentan, la intuición cuenta, las relaciones amorosas cuentan, el sexo cuenta. El sexo es un gran instrumento de crecimiento, etcétera, ¿no? Nosotros vinimos a crecer, ese es nuestro destino. ¿Crees que es importante o que uno de los sentidos de la vida está el procrear? No, 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 no me parece que es uno de los sentidos de, O uno de los objetivos de la vida. en algunas personas sí y en otros no. Reproducirse puede ser uno de los capítulos del crecimiento, pero no es indispensable. Tú puedes crecer sin reproducirte. Vivimos en un país que, bueno, ha tenido unos cambios sociales, económicos, familiares y una serie de cambios, bueno, muy marcados, ¿no? En las estructuras sociales, en la cantidad de migrantes. Somos el país que más migrantes tiene en una guerra, bueno, definida bajo el concepto de guerra, ¿no? Venezuela no está en guerra con ningún país. Sí.
¿Qué mensaje quisieras enviarle a esos venezolanos que están afuera? Hay casi 9 millones que están afuera y tenemos otros varios millones de jóvenes que están acá que, bueno, no saben qué país les espera en unos meses, o en un año, o en 2 años, o en 3. ¿Qué mensajes quieres darle a la juventud venezolana? Wow, mira, yo soy muy poco dado a los mensajes, de verdad. No es algo que yo tenga dentro de mi mente. ¿Qué mensaje tengo yo para los jóvenes? Cambiemos la pregunta y digamos, ¿qué consejo quisieras darle a otras personas? En relación con su vida, ¿qué Sí, consejo? para llevar una vida más pacífica, llevar una vida más alegre, quizás más tranquila. Bueno, que mediten todos los días. Meditar no es solo meditar como meditan los orientales. Meditar es concentrarse también, que recen el rosario, que se queden solos, en silencio 20 minutos todos los días. Creo que es un buen consejo. ¿Cuántas veces al día meditas? Una vez al día, una es más que En suficiente la mañana, ¿no? en la mañana. ¿Y cómo recomiendas que una persona se inicie en la meditación? No tengo la más mínima idea porque esa es una experiencia personal. Ni siquiera Buda te lo decía. Eso es algo totalmente personal. Lo que Buda proponía que hiciese el ser humano era una indagación personal. Cada persona es un mundo. Para ti, mindfulness es lo mismo que meditar. No, mindfulness es otra cosa, entiendo yo. Eso es un concepto de la psicología positiva, entiendo. Es una rama de la psicología interesante, pero creo que está más vinculado con el bienestar, ¿no? El mindfulness. Sí, creo que hay algo de meditación. Tendría que indagarlo un poco más. Puede ser, pero no Hoy es en, algo que yo domine hoy en, hoy particularmente. en día hay muchas herramientas también. Muchas de las cosas que se actualizan en el mundo de la psicología actual vienen de las culturas orientales sin decirlo. Sí. Me causa curiosidad que en una biografía suya que leí tenías interés de conocer a Schopenhauer. ¿Por qué? Schopenhauer fue el primer occidental que advirtió la grandeza de los Upanishads, que son esos textos del hinduismo más o menos de 900 años antes de Cristo, que son distintos a los Vedas. Los Vedas son los primeros cantos del hinduismo, ¿no? Tienen 2000, 3000 años antes de Cristo. Y los Upanishads ya son textos más personales. Y Schopenhauer los tenía en la mesa de noche. No se dormía sin leer algún Un Upanishad. Upanishad. Upanishad significa literalmente inclinarse al lado del maestro. Pues toda la estructura hinduista de educación es la relación maestro-discípulo. Que no está presente en el budismo. En el budismo también está presente. También está presente la relación del que te abre el camino, del que te ayuda, pero eres sobre todo tú solo. Tú solo. En el hinduismo sí hay una presencia mayor del maestro. Eh, as- bueno, por cierto, los maestros no escogen a los alumnos dentro del hinduismo, sino los alumnos escogen a los maestros. Y en el budismo también es así. En el budismo, dentro de tu trabajo interior, tú te acercas al maestro que tú escojas. Y el maestro, por lo general, dentro del altruismo que es propio del budismo, por lo general te recibe. Claro. Bueno, profesor, yo creo que ha sido un gusto Igualmente, hablar contigo. igualmente. Gracias por Fran, recibirme. Espero que este mensaje llegue lejos y que como seres humanos tengamos la capacidad de tratar de cesar un poco ese anhelo, tratar de estar más en el presente y de practicar la compasión. eso que acabas de decir es muy importante, estar en el presente. Si estás en el futuro, no estás. Y si estás en el pasado, tampoco estás. Por eso se llama presente. Sí, Muy- así es. Una frase muy La bonita. presencia. Bueno, espero que venezolanos no desaparezca Yo y también. y es una invitación. El protagonista de esta historia eres tú. De nuevo, te lo reitero, estoy inmensamente agradecido
por lo que he aprendido con este programa y con la historia de mi país. Y estoy seguro que el relámpago del Catatumbo y el sol zuliano nos seguirán iluminando para poder seguir forjando esa curiara y navegando el Orinoco. Maravilloso. Bueno, Me monto en esa curiora. no, en esa curiara ya hay unos cuantos montados. Hay que seguir sumando cosas. Bueno, Gracias por todo, no, muchas gracias a ti. Rafael. Un Vale, gusto. muchas gracias. Corte. Corte, chévere, muy bien, ¿ah? Hola, ¿cómo estás? Perdona que te interrumpa, pero si llegaste hasta acá, quiero agradecerte cada minuto, segundo, respiro que te ha tomado llegar hasta acá. Gracias por escuchar Al Aire con Franz. Sin ustedes, este espacio sería nada más que un sueño que hoy en día estamos volviendo realidad, gracias a una serie de personas que se han cruzado en mi camino y que me han apoyado de manera prácticamente mágica. Para mí tiene un valor inmenso lo que estoy haciendo y me llena de alegría escuchar la retroalimentación de personas que se dedican a escuchar este espacio, a leerme y que cada día somos más porque estoy haciendo lo que me apasiona y lo hago de corazón. Juntos podemos seguir explorando y por eso quería pedirles una gran ayuda, un pequeño aporte por el precio de 2 cafés al mes, los que puedan que se suscriban. Esta pequeña contribución me permite seguir desplazándome a las montañas, a la selva y a territorios para mí que jamás hubiera soñado estar, ¿no? Para llevarles a ustedes estas historias y para ayudar a muchas personas que van a ver estas entrevistas dentro de mucho tiempo o incluso ya las están viendo en diferentes lugares de Venezuela, que también es parte de mi idea, pero eso se los voy a contar después. Ayudarlos a soñar, ¿no? Apreciaría mucho si se suscriben, si me echan una mano. El precio es el de 2 cafés al mes. Lo pueden ver aquí abajo en el link de Substack, alaireconfranz.substack.com/subscribe. Por favor, compartan esto, dale link, suscríbanse. Yo tengo un amor increíble por mi tierra, donde nací, por supuesto por Maracaibo, por Venezuela, pero también por los sueños, porque si no tenemos sueños, ¿qué sería la vida? No tenemos una meta, ¿no? Solo así podemos seguir creciendo gracias a su aporte y ser semillas de interés, de curiosidad y de sueños, por último. Gracias de nuevo. Poco a poco estamos construyendo algo inmenso que hace un año jamás hubiera soñado.